Entonces, haciendo el recuento de lo que estábamos explicando hace un momento, obviamente tomando como punto de referencia la naturaleza jurídica de la querella, de la denuncia en materia federal, decíamos, primero tenemos el conocimiento previo de lo que es, en este caso, la naturaleza jurídica de esos delitos, del orden común, del orden federal, y después, ya cuando ya tenemos la distinción de a cuáles se considera delitos del orden común y cuáles son de los delitos del orden federal, ahora tendríamos que establecer qué son los delitos federales, porque al final de cuentas, de ahí, ya tomando en consideración ese aspecto, ya vamos a partir a la cuestión de la denuncia y la querella para efecto de determinar la aplicación de esas dos figuras a estos casos específicos de los delitos federales. ¿Okay? Y entonces tenemos entonces que los delitos federales van a ser aquellos que va a prever el Código Penal Federal y, por supuesto, el Código Penal Federal establece estos delitos en un título en especial, ¿no? Y entonces habla de este tipo de delitos específicamente, y hace una larga lista de cuáles son los delitos del orden federal o delitos federales, ¿ok? Son de verdad una cantidad tremenda. Y eso, que se indicaba que la mayor parte de los delitos son del orden común, pero este apartado, ¿sí?, del Código Penal Federal sí establece una larga lista de estos delitos. Entonces, sí, van a ser aquellos que va a prever el Código Penal, ¿ok? Y entonces, pero también van a ser aquellas conductas que afecten los intereses fundamentales de la federación, su estructura, su funcionamiento y su patrimonio. Es decir, si afectan al patrimonio de la federación, ¿sí?, como en el caso de los delitos fiscales, ¿verdad?, entonces va a ser considerado como un delito especial, ¿no? Si afecta su estructura, si afecta su funcionamiento, van a ser considerados delitos federales, ¿ok? Entonces, el Estado, a través de la legislación penal, va a procurar sancionar las conductas delictivas otorgando la sanción que le corresponda, para lo cual requiere en algunos delitos de la denuncia o de la querella de la parte afectada. Eso es lo que nosotros necesitamos tener conocimiento para efecto de poder, ahora sí, establecer, ¿verdad?, la denuncia, la querella. Y entonces, obviamente, ya ubicando, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo específicamente esta figura de la denuncia o de la querella, se van a llevar a cabo en los delitos especiales, ¿verdad? Y entonces, estén al pendiente porque precisamente esta cuestión de los delitos especiales es hablar de, por ejemplo, en el caso de los delitos fiscales, quien lleva a cabo la querella es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se querella ante, obviamente, la falta de contribución de las personas. Eso lo vamos a ver más adelante en los delitos fiscales, cuando estemos propiamente analizando esa figura. Entonces vamos a analizar esos requisitos de procedibilidad que se establecen. El requisito de procedibilidad que se debe de generar en los delitos fiscales será precisamente eso, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que formular querella, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ver en su momento. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es, en este preciso momento, pues revisar estas dos figuras que ya les había indicado, ¿no?, figuras jurídicas. ¿Qué es la denuncia? ¿Qué es la querella? Igual, esto ya ustedes lo tienen que haber manejado para este momento, ¿sí?
ustedes ya deben de identificar estas dos figuras y ya deben de poder establecer cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿ok? Porque al final de cuentas, en las dos forma parte las personas, ¿no? Es decir, una persona puede llevar a cabo una denuncia o puede llevar a cabo una querella, ¿ok? Pero tendrá sus particulares aspectos cada una de las figuras. Y entonces la denuncia va a ser la acción y efecto de declarar la irregularidad o ilegalidad de algo. Será delatar, ¿ok? En un momento dado, la denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes, lo que va a implicar la puesta en marcha de todo un mecanismo judicial. Recordemos nosotros algo muy importante. En materia penal se denuncia, en materia civil se demanda, ¿ok? Eso no lo pueden perder ustedes de vista, ¿ok? Ahora, y entonces decíamos nosotros, ante la autoridad correspondiente o también de una forma pública. Obvio, solamente con un valor de testimonio, nada más. Sí, la denuncia en este sentido, entonces, ¿verdad? También puede ser la declaración y puede también consistir en un documento en el que se va a informar a las autoridades de la comisión de una falta o de un delito, porque yo puedo elaborar mi denuncia de forma escrita o puedo acudir ante el Ministerio Público a denunciar actos delictivos que me están afectando, que están ocasionándome un daño, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Por lo tanto, sí puede decirse que la denuncia pone al tanto a la autoridad sobre un ilícito y la obliga a movilizarse. Primero, para constatar que el delito existe y luego para determinar responsabilidades y castigos. Eso debiera de ser, ¿verdad? Eso es lo que debiera de suceder con todas las denuncias que se hacen. Pero desafortunadamente, lo que nosotros tenemos en algunas ocasiones es, si no das un incentivo, un pequeño incentivo, para que se mueva tu asunto, de repente la autoridad pues lo deja, ¿verdad? Tienes que estar al pendiente para efecto de ya fui, denuncié, pues ahora ¿qué sigue? ¿Verdad? Se tiene que estar ahí al pendiente, porque de otra manera el Estado, que en ese momento se llega a constituir, ¿sí? En un sujeto pasivo, ¿verdad? No acciona hasta que nosotros no estamos obviamente denunciando. Nosotros, ciudadanos, somos el sujeto activo, porque somos el que con nuestra denuncia vamos a poner en movimiento al Estado para que lleve a cabo su función y para que de forma adecuada se dé, obviamente, a la tarea de investigar para efecto de llevar a cabo la pues asignación que corresponde, ¿no? de la responsabilidad para castigar, sobre todo, que no quede impune ese delito, ese acto que se está cometiendo en nuestro perjuicio. Generalmente la policía es la que suele ser el primer órgano en recibir una denuncia. Sí. Entonces, obviamente, si una persona va caminando por la calle y observa como un ladrón, en este caso, por ejemplo, ¿no?, asalta a una mujer, lo habitual es que se acuda a la policía en búsqueda de ayuda, obviamente, para denunciar al criminal. Aunque vean ustedes, si recuerdan lo que analizaron
cuando revisaron el contenido del artículo 16 constitucional y que se decía que cualquier ciudadano podía detener a un delincuente cuando estaba obviamente en esas circunstancias. En el momento en que está cometiendo el delito, lo tiene que obviamente remitir a la primera autoridad que tenga, ¿no? Obviamente cerca de él. Y esta autoridad ya lo tendrá que remitir a su vez al Ministerio Público. Entonces una persona también puede detener. En este caso les poníamos el ejemplo del delincuente, ¿no? Que quiere privar de sus pertenencias a una mujer. Bueno, pues la persona lo puede hacer. Claro, sabemos perfectamente que eso es un riesgo que se corre y que por lo tanto no lo vamos a hacer, ¿no? Pocas personas son las que se arriesgan a detener a un asaltante, ¿no? Son pocas. La mayor parte no quieren entrometerse y se hacen como que no ven nada, se hacen como que yo no me di cuenta de nada. Y entonces ya esta cuestión de no querer entrometerse, pues a lo mejor se justifica, ¿verdad? Porque primero está mi seguridad, primero está salvaguardar mi vida, ¿verdad? Arriesgarme por el afán de ayudar en este caso a quien lo necesita. Pocos son los que se arriesgan, ¿no? Los que arriesgan su propia integridad con tal de ayudar a la persona que lo está requiriendo en el momento. Es algo que pues de repente, ¿no? Cómo actuar depende de cada quien. Entonces, era lo que decíamos nosotros, ¿no? Generalmente quien tiene conocimiento de ese tipo de situaciones, ante quien se acude es el policía, ¿no? Y por supuesto, la policía entonces debe de comenzar a investigar y deberá pedir la actuación de la justicia, ¿no? Para efecto de que ese crimen no quede impune. Eso es lo que debiera, ¿no? Recordemos nosotros que la ciencia jurídica pertenece al mundo del deber ser, ¿ok? Así debiera de ser, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos en relación a la denuncia. Si se conoce un hecho delictivo, en este caso de carácter federal, se puede presentar ante el Ministerio Público de la Federación la denuncia y en forma oral o por escrito sobre hechos que pueden constituir un delito. Entonces, lo que les decía hace un rato relacionado con los delitos federales, estos se van a concentrar en gran medida en las disposiciones que ya les había indicado del Código Penal Federal, específicamente en el libro segundo. En ese apartado es donde tenemos la concentración de todo un catálogo de delitos federales, ¿okay? Sin embargo, este catálogo, ¿sí?, de las conductas de acción o de omisión que sancionan las leyes penales, pues se dice que no se agotan con todas las disposiciones de ese código, puesto que también de acuerdo a lo que establece el artículo 6 del mismo ordenamiento, se va a determinar que algunos otros delitos que se prevén obviamente en este catálogo van a tener legislaciones especiales, y ahí es en donde entra nuestra asignatura delitos especiales. Dentro de ese catálogo de delitos que establece el Código Penal, ¿sí? Obviamente nosotros tendríamos que de ahí, en su libro segundo, como ya lo habíamos indicado, tenemos que extraer, tenemos que sustraer cuáles son los delitos especiales, sobre todo los que tenemos que ver nosotros, ¿no?, en nuestra asignatura, ¿ok? Y entonces, en las respectivas, ¿sí?, legislaciones que le corresponden a esos delitos especiales, se tendrá que determinar, por supuesto, ¿verdad?, aspectos generales, requisitos de procedibilidad, situaciones en relación a los elementos positivos, elementos negativos
del delito, los sujetos. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo de cada uno de esos delitos? Entonces, eso es lo que ya tiene que hacer en forma particular cada una de las legislaciones que se adecuan a cada uno de los delitos especiales, como nosotros lo vamos a analizar. Entonces, esos delitos están perfectamente regulados en su ordenamiento especial, ¿ok? Que les vuelvo a repetir, es nuestra asignatura. Entonces, sí, en un momento determinado, esto se establece ya, obviamente, cuando se analiza el contenido del artículo sexto, ¿sí? Se analiza ese aspecto, ¿no? La existencia de una legislación especial para algunos de esos delitos que ahí se describen, ¿no? O sea, se enuncian más acertadamente. Entonces, sí, porque se van a desarrollar de forma complementaria, ¿no? ¿Por qué no? También en tratados internacionales, ¿no? Que ha firmado el Estado mexicano. Entonces, efectivamente, eso es lo que nos va a ocupar a nosotros, ¿ok? Entonces, permítanme.